Gloria a Dios, aleluya, que estamos una vez más en este canal. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Con el segmento de Enseñando al Templo, tenemos el tema 30 días con Jesús. Hoy es el día número 21 y el tema de hoy es Jesús enseña sobre sí mismo. Jesús enseña sobre sí mismo. Estaremos lecturando del libro de Juan, capítulo 10, 1 al 42. Libro de Juan, capítulo 10, verso 1 al 42. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo empezamos. Amén. Jesús empieza aquí haciendo contando una parábola, gloria a Dios, la parábola del redil. Redil es el corral donde se encuentran las ovejas. Solamente otra palabra para el corral. Entonces, ¿qué pasa? Aquí Jesús empieza a explicar que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este se abre el portero le abre al pastor y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas, llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de extraños. Esta alegoria les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Gloria a Dios. Vamos a pararnos un momento aquí. Perdón. ¿Qué pasa? Aquí Jesús empieza a explicar que el que entre por la puerta es el pastor de las ovejas. Cada otro que entre por otro lado, ese es ladrón y salteador. Aleluya. Eso también podemos tomarlo, entender que Él es la puerta, más adelante Él lo dice, Él es la puerta, gloria a Dios. ¿Y qué pasa? Que todo el que trate de entrar por otro lado, ese es ladrón y salteador. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. ¿Qué pasa? Hay muchas personas que tratan de buscar otro camino, de entrar por otro lado, de ministrar, de doctrinar a las ovejas de otra manera que no es conforme a la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Jesús dice claramente, si el que sube por otro lado es el ladrón y salteador, dando a entender, bueno, es por la puerta que tiene que entrar el pastor. Aleluya. Y todo aquel, si sabemos un poco de las ovejas que están en el corral para que estén protegidas, el pastor le está velando, pero hay lobos rapaces que entran al corral y lamentablemente a veces devoran a las ovejas. Pero ¿qué pasa? Jesús dice claramente que sus ovejas le siguen y conocen su voz. ¿Por qué? Porque reconocen que Él es el pastor, aleluya. Entonces debemos de dejarnos llevar por el Espíritu Santo de Dios y Él, dice la palabra, nos guiará a toda verdad. A toda verdad. No tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. ¿Por qué? Porque Él mismo nos guiará a toda verdad. Pero debemos de dejarnos guiar. A veces no queremos reconocer, ni aprender, ni escuchar la voz de Dios. Pero cuando empezamos a escuchar la voz de Dios, entonces nos damos cuenta que Él es nuestro pastor. Aleluya. Vamos a seguir. Entonces Jesús, el buen pastor. Jesús después vuelve a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para matar, para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces aquí Jesús prosigue y está declarando que Él es el buen pastor, que Él da su vida por sus ovejas y que nadie le quita su vida, sino que Él la da para volverla a tomar.
muchas personas, así como aquel en la cruz, uno de ellos le dijo, pero si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Pero Jesús sabe que él tenía que cumplir con el propósito del Padre, porque ¿qué dice aquí? Aquí, este mandamiento lo recibí de mi Padre, dice el verso 18. ¿De qué? ¿Cuál mandamiento? De dar su vida, de poner su vida y volverla a tomar. Entonces aquí vemos la obediencia. Más arriba Jesús dice que el asalariado es, ¿cómo les explico, hermanos? Miren, pongamos un ejemplo. Nosotros tenemos un negocio, aleluya. Entonces resulta, digamos, yo soy jefa de ese negocio. Entonces, contratamos trabajadores, aleluya, contratamos trabajadores y los trabajadores cuidan el negocio. Pero ¿qué pasa? Cuando entra un ladrón o salteador, y le dice a la trabajadora, dame el dinero, o dame esto, o dame aquello, ella se lo va a dar porque ella es asalariada. Aleluya. Pero ¿qué pasa? Cuando el dueño del negocio está ahí, él trata de decir, no, no te daré nada, o trata de defenderse, o trata de pelear por lo suyo, porque él sí sabe con qué sacrificio o cuánto sacrificio le costó abrir ese negocio. Aleluya. Entonces, aquí Jesús lo dice claramente, que no es lo mismo ser asalariado que ser el pastor. Otro ejemplo, si tenemos una casa, la alquilamos y las personas que viven en ella destruyen la casa, la dañan la tubería y muchísimas cosas más. A ellos no les importa, pero al dueño de la casa sí le importa. Y el dueño dice, no, vamos a arreglar esto, hay que darle mantenimiento a la casa porque si no se daña. Porque el dueño de la casa sí sabe con cuánto sacrificio construyó esa casa. Mas el que vive ahí alquilado no sabe ni le interesa, porque no luchó por esa casa, porque no es el dueño de la casa. Esa persona dirá, bueno, yo me mudo mañana y ya eso no es mi casa. Entonces Jesús quiere dar aquí a entender que el asalariado no va a ser como él. Él es el buen pastor, él es el que da su vida por las ovejas, él es el que nos guía, que nos cuida, que nos compró a precio de sangre. Entonces vienen muchas personas y dicen que él está fuera de sí, que demonio tiene. Lo que me impresiona es que siempre cuando Jesús hablaba algo sobre el reino, sobre el pastoreo, sobre que él es Dios mismo, aleluya, siempre o en estas dos ocasiones, una vez le dijeron Belcebú y ahora le dicen que está endemoniado. Entonces, el mismo testimonio es el que te va a defender, porque aquí dicen que muchos de ellos decían que tiene demonio, pero otros decían, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? No, no, porque el que abre los ojos de los ciegos solamente es el Señor, aleluya. Entonces, entendamos, hermanos, esto Jesús estaba rodeado en el oriente, hay muchos pastores, es como que digamos aquí en Latinoamérica o en otros países se come más pollo o carne de vaca, carne de res. ¿Y qué pasa? En los países orientales se come más carne de oveja y se usa mucho la crianza de ovejas y todo eso. ¿Y qué pasa? Jesús da este ejemplo para que el pueblo israelita entienda, aleluya. Y que él dice aquí que muchas ovejas él tiene que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirá mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Aquí le estaba diciendo a los israelitas,
primeramente, yo vine por Israel, pero yo tengo otras ovejas. ¿Cuáles son esas otras ovejas? Los gentiles. Los gentiles eran los otros que no eran judíos. ¿Y qué pasa? Jesús dice que también vino por ellas. Entonces aquí Jesús vino a darnos salvación a todos, no solamente a los judíos, no solamente al redil de Israel, no, Él vino para darnos vida y en abundancia, aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Proseguimos, los judíos rechazan a Jesús. Entonces era la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y los judíos lo rodearon. Y le dijeron, pero ¿hasta cuándo turbarás nuestras almas? Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Aleluya. Pero ¿qué pasa? Él le dijo, pero yo se lo he dicho, pero ustedes no me creen. Y si ustedes no creen en mí, crean en las obras que hago en el nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. ¿Por qué? Porque sus ovejas oyen su voz, Él la conoce y les siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Resulta que el Señor ya tiene sus escogidos, el Señor ya tiene sus escogidos que el Padre les dio. Entonces, ¿qué pasa? Esos escogidos reciben al Señor como su pastor, como su salvador, y Él conoce a sus ovejas y esas ovejas le siguen. Mas este pueblo y estas personas los rechazaban y decían no, pero dínoslos abiertamente, dicen, como quien dice, di simplemente que tú eres el Cristo, el que ha de venir y ya. Pero Él lo dijo, pero no le creyeron. ¿Y qué pasa? Entonces Él dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús le dijo, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y los judíos dicen, no, nosotros no te apedreamos por buenas obras, sino porque tú te haces Dios siendo un hombre. Era un pecado en Israel hacerse igual a Dios, hacerse Dios, porque Dios, la palabra Yahvé, yo soy el que soy, significa, o sea, Yahvé significa yo soy el que soy, gloria a Dios. ¿Y qué pasa? Esa palabra, hasta el día de hoy los judíos no la mencionan, porque ellos dicen el nombre de Dios es tan santo que no merece estar en nuestros labios tan sucios. Y ellos dicen Hashem, Adonai, muchísimos nombres más, pero evitan el nombre Yahvé. Yahvé, ¿por qué? Yo soy el que soy. Esa palabra solamente le pertenecía decirla al Señor, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Aquí Jesús dice, yo y el Padre uno somos. ¿Por qué me apedrean? Dice, bueno, te apedreamos porque te hiciste igual a Dios y tú eres un hombre. Entonces Jesús le dijo, pero no está escrito en su ley que yo dije, dioses sois. Entonces, ¿qué pasa? En el Salmo 82, verso 6 lo dice, que somos dioses, hijos del Altísimo. Entonces él lo confronta con la misma palabra. Yo dije, aquí él dice otra vez, yo dije, dioses sois. Él está diciendo, yo, Dios, Jehová, yo dije, dioses sois. Y indirectamente le dice, pero miren su ley, porque escrito está. Entonces, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura, no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfema. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Entonces Jesús le está diciendo, las obras hablan por sí solas. Las obras hablan por sí solas. Podemos ver, hermanos, nosotros, como me dijo un pastor, aleluya, me dijo una vez, no importa cuánto tú prediques, no importa cuántas obras tú hagas, o sea, cuántas cosas buenas tú hagas, el amor es lo que va a dar testimonio.
El testimonio es lo que tú vives conforme a la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Aquí Jesús le dice, miren, aunque no me crean, miren las obras, miren lo que ha pasado. Como le dijo a Juan, díganle a Juan que los ciegos ven, que los enfermos son sanados. Las obras hablan por sí solos. Yo puedo predicarte a ti 5, 6, 7, 8 horas, pero ¿de qué me sirve si no estoy viviendo la palabra? De nada sirve, aleluya. Entonces debemos entender, cuando vivimos la palabra, las obras hablan por sí solas. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Ellos querían seguir apedreándole, pero él se escapó de entre sus manos. Jesús se escapó de ahí y fue al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando, había estado bautizando y se quedó allí. Pero ¿qué pasa? Muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. ¿Qué pasa? Que Jesús se va al otro lado del Jordán, dando a entender que sus ovejas están apartadas. Él se fue al otro lado, porque el pueblo de Israel no le quería creer. Él estaba ahí en el templo con los judíos, enseñándole, mostrándole, diciéndole, y ellos que hicieron, lo apedrearon. Mas entonces Jesús decide irse al otro lado del Jordán, en representación como me voy al otro lado y las ovejas que yo tengo me van a seguir. Y así mismo fue, hermanos. Muchos venían a él y allí creyeron en él. ¿Qué pasa? Que el que quiere buscar de Cristo, el que está marcado con un propósito de Dios, el que escucha la voz del Señor, siempre lo va a buscar a él primero. Siempre lo va a buscar a él primero, gloria a Dios. Y dice aquí que Juan no, ellos dijeron, Juan no hizo ninguna señal, pero todo lo que Juan dijo era verdad. Aquí podemos ver otra confirmación de que Juan era un profeta de Dios. Porque el verdadero profeta de Dios, la palabra que él dice se cumple. Tenemos en este tiempo muchos falsos cristos, muchos falsos profetas, pero una de las cosas que Dios dice, ¿cómo tú reconoces un profeta del Señor? Cuando la palabra dada se cumple. Y aquí dice, aunque Juan no hizo ningún milagro, no hizo ninguna señal, todo lo que dijo Juan era verdad. Gloria a Dios. Entonces aquí podemos ver que la profecía que Juan dio sobre Jesús, todo se cumplió y era verdad. Y muchos creyeron en él. Es necesario apartarnos del mundo para creer en él. No podemos estar en dos aguas. Por eso aquí él se fue al otro lado. O tú te vas al otro lado o tú te quedas en el mundo. No hay algo en medio. Dios es claro. Yo y el Padre uno somos. Como creyentes sabemos que solamente hay un Dios, pero lo conocemos en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todo lo que Jesús dijo es absolutamente cierto, porque Él es la verdad, Él es la verdad. Él dio su vida voluntariamente, nadie se la quitó, Él la dio porque Él quiso, porque así le mandó el Padre ese mandamiento. Él dio su vida para volver a tomarla. Él es el buen pastor. Él tiene todo nuestro problema, presiones, provisiones bajo control. Y nada que enfrentemos les resultará demasiado difícil de manejar. Por eso, debemos echar todas nuestras ansiedades, todos nuestros problemas, todos nuestros sentimientos. Quizás tenemos mucha ira en el corazón, mucho dolor. Echemos sobre Él todas nuestras cargas. ¿Para qué? Para estar en paz, para estar descansados. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo le haré descansar, dice el Señor. El Señor quiere que tú descanses. El Señor quiere que tú tengas paz en medio de la tormenta. Así que Dios me lo bendiga grandemente y recuerden, Jesús y el Padre uno son. No seas como esta oveja que se va por otro lado a buscar cosas del mundo, a hacer cosas que a Dios no le agradan. Sea una buena
una buena oveja y sigue a nuestro buen pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Gloria a Dios. Él es el buen pastor, el único, el que dio su vida por ti y por mí. No fue nadie más. No fue María, no fue José, no fue Juan. Fue Jesús que dio su vida por cada uno de nosotros para que tú hoy puedas tomar la decisión de ser oveja o de quedarte fuera del corral. Así que Dios me lo bendiga grandemente y será hasta la próxima. Amén y amén.